Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a conversar un poco sobre un método que es muy importante en las clases de programación y en este caso estamos hablando del método constructor. Vamos a crear en primer lugar una clase. Entonces comenzamos poniendo la palabra reservada public y luego la palabra reservada class para decir que es una clase pública y le vamos a poner por nombre prueba método. Ok, una vez que ponemos esta línea, entonces podemos presionar enter y vamos a poner con llaves o con corchetes el inicio y el final de la clase. Muy bien, todo software debe llevar al menos un método main. Entonces, como nosotros por el momento únicamente estamos trabajando con una clase, vamos a necesitar un método main, public static void main. Ok, aquí ponemos el parámetro que lleva y ponemos las llaves del método main. El método main existe dentro de la clase prueba método. Muy bien, en el video anterior mostramos que, por ejemplo, bueno, aquí hace falta guardarlo. Vamos a guardarlo, prueba método. Voy a guardarlo en escritorio en una nueva carpeta que se va a llamar método constructor. Ok, le damos guardar y hacemos la prueba de compilación y compila muy bien. Entonces, en el video anterior conversamos que podemos hacer uso del método main. Simplemente podemos probarlo con un mensaje. Por ejemplo, podemos poner aquí system.out.println. Existe el print y también existe el println. La diferencia es que el ln baja de renglón cuando termina el texto. Ok, y aquí podemos enviar un mensaje: hola desde el main, desde el método main. Muy bien, punto y coma al final porque es una instrucción. Compilamos y si todo está bien, entonces podemos ejecutarlo en run. Muy bien, excelente. Ahora, para que ya nuestro software vaya creciendo, comúnmente las cosas no lo hacemos en el main porque necesitamos acceso a otros métodos, necesitamos también acceso a otras clases y comúnmente los software tienen muchas clases, muchos métodos y es una estructura más elaborada que simplemente escribir todo dentro del main. Entonces, muy bien, ¿cómo hacemos para llamar a instrucciones que estén fuera del método main? Lo primero que tenemos que hacer es un par de instrucciones que se llaman referencias e instancias. Y vamos a hacer una referencia y una instancia de esta misma clase que se llama prueba método. Cuando nosotros hacemos la referencia y la instancia de una clase, lo que se llama en primer lugar es un método constructor. ¿Y qué es el método constructor? Bueno, el método constructor, como su palabra lo dice o como su nombre lo dice, es el método que nos sirve para construir la clase. Es el método que nos sirve para llamar a los métodos que se encargan de cargar el programa o las funciones que necesitan estar cargadas la primera vez. Como por ejemplo, si nosotros tenemos un software elaborado que ya tiene una interfaz gráfica, entonces llamamos dentro del método constructor a la construcción de toda nuestra interfaz gráfica para que esté cargado la primera vez y luego los otros métodos se irán llamando cuando el usuario así lo vea necesario. Entonces es el método que construye o que nos sirve para llamar las funciones que necesitamos cargar la primera vez que el software inicie. Entonces, muy bien, como les comentaba antes, vamos a hacer en primer lugar una referencia de esta misma clase. ¿Cómo se hace una referencia? Muy bien, entonces pongo el mismo nombre de la clase, ok, un espacio y comúnmente, como una buena práctica de programación, se recomienda que se ponga también el mismo nombre pero comenzando en minúscula. Entonces le cambio la P a minúscula y esta es mi referencia. Lo que estoy diciendo básicamente es que estoy creando un elemento
que se llama prueba método, que es de tipo prueba método, ¿verdad? Que es del tipo de esta clase, porque básicamente lo que necesito es cargar toda esta clase en la memoria. Muy bien. Y ahora hago la instancia, que es el proceso ahora sí de subirlo a la memoria. Entonces digo el nombre de mi referencia, que es prueba método en minúscula, es igual a new. Cuando yo digo es igual a new, eso es crear una instancia, ¿ok? Y pongo el nombre del tipo de la clase, pongo paréntesis y punto y coma. Entonces en este momento, cuando yo le digo es igual a new, él se carga en la memoria y estoy llamando automáticamente al método constructor. El método constructor no lo hemos hecho, ok, entonces lo vamos a hacer. ¿Cómo se escribe un método constructor? Muy bien, el método constructor se escribe de la siguiente forma: public y el nombre de la clase, ok, simplemente así es como se escribe. Abro paréntesis, cierro paréntesis, presiono enter y puedo colocar las llaves para denotar dónde inicia y dónde termina mi método constructor. Entonces todo lo que yo escriba acá son las instrucciones del método constructor, ok. Todo lo que yo ponga ahí van a ser las funciones o las variables o los elementos que se van a cargar la primera vez que se llama el software. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la instrucción acá que diga system.out.println y le pongo hola desde el método constructor, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Bueno, podemos compilar. Aquí él me dice un warning, me dice que la variable prueba método no se está utilizando. Sí, porque en este caso yo simplemente la estoy usando para hacer mi instancia. Sin embargo, es un warning, no es un error como tal, ¿verdad? Es una recomendación. Entonces compilo, todo bien, puedo ejecutar y me dice hola desde el método constructor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo presiono el botón de run para ejecutar, el software busca el método main. El método main encuentra que hay una referencia y que esa referencia carga a una clase en la memoria, o sea la instancia. Le dice que es igual a new. Esta es la instancia. Muy bien. Y entonces dice que va a llamar al método constructor. Entonces de esta línea pasa a esta otra, en donde el método constructor lo que dice es que muestra un mensaje que dice hola desde el método constructor, ok. Y ahora yo desde acá podría seguir llamando a otros métodos, pero la construcción de los demás métodos que no son el método constructor llevan otra estructura, ¿verdad? Que son parámetros y otro montón de elementos más. El método constructor también puede llevar parámetros, pero en este caso no lo estamos necesitando. Más adelante, poco a poco, vamos a ir viendo cómo construir métodos que lleven parámetros o que devuelvan información luego de que procesen algunos datos. Ok, espero que les haya quedado claro esto del método constructor. Nos vemos, hasta luego.